Le bendiga, mis hermanos, dándole gracias a Dios porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Estamos aquí en otra entrega de Biblia, tu manual. Aleluya. Ustedes saben que muchos de ustedes deben de conocer pues que tuve unas aflicciones físicas. Estuve casi a punto de morir por 2 veces, pero Dios opinó que teníamos que darle otra entrega. Dios opinó que no, que todavía no era el tiempo. Y aquí estamos todavía, aleluya. Gracias a Dios rebasamos todas esas cosas y estamos aquí para hacerle otra entrega de Biblia tu manual. Gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por mí y gracias y que han seguido, que han continuado orando por nuestra salud. Gracias a nuestro Dios, aleluya, que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Vamos a hablar hoy sobre la vid verdadera. En San Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera, dijo Jesucristo, y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre, que es el labrador, lo limpiará o lo quitará. Aleluya. Si no lleva fruto, lo quitará. Y si lleva fruto, entonces lo limpiará. Aleluya. Aquí Jesucristo hace alusión a la vid de las uvas. Ese cultivo se siembra y se le ponen tutores o palos y alambres y cosas para que se enrede y ahí queda el fruto. Entonces dice que el Padre es el labrador. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Jesucristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y él hace alusión a esto, hace una alusión a esto. ¿Por qué? Porque si nos separamos de él, realmente no vamos a obtener, a recibir el alimento, la savia que necesitamos para crecer y para dar ese fruto. Tremendo esto, ¿eh? Qué tremenda enseñanza. Ahora, él dice que el Padre es el labrador. Dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Muchas personas se han confundido con esta cita. Dicen: pues esto es como si fuera un acto de magia. Yo estoy en el Señor y todo lo que yo pida, porque ya yo estoy en Él, pues ya Dios me lo va a dar. No es así. Significa que tú vas a estar en su ley meditando de día y de noche. Si usted se estudia en el Antiguo Testamento, Dios le mandaba al pueblo de Israel a que tuvieran la ley en la puerta de la entrada de su casa. Hubiera por lo menos algo de la palabra, algo que recordara las enseñanzas de nuestro Dios. Aleluya, en ese tiempo. Oiga, qué tremendo. En el baño, en cualquier sitio que usted tuviera. Ahora mismo nos llamaríamos fanáticos, que es como se le llama. Ese hombre es un fanático religioso, que lo que está es día y noche, nada más ahí. Eso es lo que Dios te manda. Entonces, cuando ya tú esa palabra la haces parte de tu vida, la practicas, aleluya, llega un momento que ya tú no pides para ti. Ya tú no pides porque que el carrito, que la comprita. Todavía yo veo hermanos. Dicen: hay que orar para que Dios te dé una lavadora nueva. Hay que orar para que Dios te dé un carro nuevo. Hay que orar por... Mire, yo no pierdo tiempo orando por eso. Y yo le voy a decir por qué yo no pierdo tiempo. Porque Dios sabe de que yo tengo necesidad. Aleluya. Yo si voy a hacer un proyecto de lo que sea, de trabajo, de lo que sea, Señor, te lo presento en tu mano. Y si es tuyo, abre la puerta. Y si no, pues, bye bye. Yo no pierdo mi tiempo orando por esas cosas. Y respeto a que ore. Y si Dios le responde, felicidades. Y que sean felices los dos, pero yo así no trabajo. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que no me afane. Eso lo dijo Jesucristo. Por las cosas de este mundo. No te preocupes por lo que tú vas a comer mañana. Que eso viene ahora. No quiere eso decir que usted ande locamente, Dios dándole dinero y usted botándolo de que por fe. No. Hay que ahorrar. Hay que planificarse. ¿Usted ve? Pero del fanatismo que la palabra de Dios nos habla, de que practiquemos esa palabra.
Y entonces ya no va a ser tú pidiendo, sino que tú vas a pedir conforme a la palabra. Tú vas a pedir cosas que ni siquiera son para ti, sino para agradar al que te llamó. Aleluya. Vea qué diferencia. Por eso cuando la palabra no es como cuando el agua, cuando en los ríos hay piedra, que usted rompe esa piedra y por dentro no tiene agua. Es cuando el agua penetre adentro de usted, el agua del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces por eso dice, pues, si permanecéis en mí y yo en ustedes. Porque a veces nosotros queremos permanecer en Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Hay cosas que compiten con Dios, o sea, le ganan a Dios en nuestra vida. ¿Por qué le ganan? Porque son más importantes que lo que Dios en ti. Y Él no coge el 99%, ni el 80%, ni el 70%, Él coge el 100% de lo tuyo. Aunque Él te lo devuelva 100 veces más para atrás, pero Él es así. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Dice, lo limpiará, lo quitará. Dice que si está limpio, que si está dando fruto, entonces lo limpiará. Bueno, ¿cómo lo limpia? Bueno, vamos a seguir haciendo alusión a la agricultura. A veces la hierba en los lados se comen los nutrientes que debe de comerse ese árbol, y simplemente Dios limpia todo eso. Pero a veces hay ramas que se dañan. Usted sabe que, por ejemplo, los paneles solares lo hicieron a base de lo que son las plantas. Las plantas, cada hoja de la planta, lo que hace es que de los rayos del sol coge esa energía y se lo transmite al árbol, y de ahí es que viene la vida. ¿Usted ve? El sol, con los rayos del sol. Entonces Dios hace lo mismo. Aleluya. O sea, de ahí es que viene, perdón, no es que Dios hace lo mismo, perdón, me referí mal, sino que el sistema funciona así. Los hombres tomaron eso para hacer los paneles solares. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay veces hojas que no, aunque reciban los rayos del sol, están dañadas ya por dentro, tienen algún insecto se la ha ido comiendo. Entonces el Padre lo que hace es que termina de arrancar esas hojas que no tienen función, y a veces son ramas enteras que tiene que cortarle, que si el árbol hablara en cuestión, gritara. Por eso a veces usted ve personas que están consagradas al Señor. Ahí se dan casos así, tú sabes, no que todo el tiempo es así, que están consagradas al Señor, y vienen unas pruebas y unas situaciones que tú dices, pero Dios mío, pero si ese hombre se porta, si esa persona ante los ojos de los hombres está actuando bien y da testimonio de que tiene una relación con el Señor, pero que es lo que Dios lo está limpiando para que dé más fruto. Para que dé más fruto. Esa es una manera de limpiar. Hay otra limpieza, que esa es una limpieza, hermano, que yo he visto, que la he visto en la agricultura. Yo recuerdo una vez que había una siembra de vainitas largas, que también es muy parecida a la uva en el sentido de cómo se trata el cultivo, que hay que subirlo con palos, con tutores, y se va enredando, y él se va enredando, y va tirando el fruto ahí. La siembra estaba bellísima, verdecita, las hojas grandísimas. Y los campesinos dominicanos utilizan una palabra cuando un árbol da mucha hoja, una cosa se ve linda, pero no se le ve casi fruto. Dice, se fue en vicio. Aleluya. ¿Qué significa? Bueno, que nada más dio mucha hoja, pero no dio fruto. Pero Dios lo que tiene que hacer es eliminar todas esas hojas que se ven bonitas, podarlas. El Padre, que es el labrador. Y yo supongo que eso le debe de doler al árbol en cuestión. Podarlo, para que vuelva y nazca otro renuevo. Y ese otro renuevo, aleluya, dé fruto. ¿Cuál fruto? ¿Qué fruto Dios está buscando?
el fruto del Espíritu Santo, que son 9. Amor, gozo, más paciencia, bondad, fe. Aleluya. Amor, hay santo, esperanza, todo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay santo. Es el fruto, oiga. Pero nosotros le decimos los frutos, pero el fruto del Espíritu es. Entonces, ¿qué pasa? Muchas almas piensan que nada más es predicar la palabra y ganar almas. Eso es parte de los frutos. Pero el fruto real es cómo eres transformado a ser igualito a Jesucristo. Porque acuérdate que el Espíritu Santo, cuando Jesucristo se iba, dijo, yo no lo dejaré solo. Yo le dejaré Consolador, que era el Espíritu Santo. Y Él le recordará todo lo que yo le he dicho. ¿Y qué Cristo dijo? Ámense uno a los otros. Aleluya. Una buena medida de cómo tú sabes, puedes determinar si el fruto del Espíritu está creciendo en ti. Aleluya. Si tú estás tomando de la vida verdadera de Cristo. Aleluya. Es cómo tú te comportas en tu casa. Si cuando tú vas a la iglesia y llegas a tu casa, si para tú ir a la iglesia tienes que pasar un filtro para llegar a la iglesia y portarte como tú te portas en la iglesia, y cuando llegas a tu casa ya te quitas ese filtro, hay bastante problema. Esa es una manera. Tú y yo deberíamos de ser la misma persona donde quiera. Usted dirá, eso es difícil, porque es que la intimidad sí. Pero en la intimidad, ¿cómo usted le habla a sus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa? Yo he visto hermanos que parecen santicos, y cuando tú estás con ellos, a veces que ya hay cierta confianza, se les zafa, esta mujer de la porra. Esta mujer no oye. Una saperidad y esta cosa. Nosotros los hombres somos tremendos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Le digo esto porque esa es una manera de usted autodeterminarse, autoevaluarse en esos puntos. Si en tu casa tú no toleras que tu esposa falle y la maltrata en palabras, en gestos, en miradas, entonces cuando tú estés por ministrar a Dios, tú no vas a tener autoridad espiritual para nada. Los demonios se te van a reír en la cara. Las enfermedades se te van a reír en la cara también. Aleluya. Tremendo esto, ¿eh? No le estoy diciendo que todas las enfermedades y todos los problemas a veces vienen por eso. Yo le estoy diciendo una parte que usted y yo debemos resolver. Acuérdate que esto es un manual para vivir mejor. ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Realmente eres tú así en tu casa? Como tú te me presentas cuando yo voy a tu trabajo, cuando y te veo en la iglesia. Se podría decir que casi eres igual. Si es casi igual, entonces tenemos que quitar el casi también. Porque Dios quiere la perfección tuya. Que seamos perfectos, varón perfecto. Por eso era que Cristo andaba y no tenía problemas. ¿Y cuál era los problemas que tenían? Que tiraban gancho. Y mira lo que le decían muchas veces. Sabemos que tú no eres un hombre falso, que tú todo lo que dices es verdad. Ellos estaban diciendo la verdad, pero era para tirarle un gancho. ¿Se debe de pagar impuestos? No, yo sabía lo que había. Y él venía y le respondía, verle a César lo que desea, si a Dios lo que le dio, magistralmente por la palabra. Aleluya. Pero él era el mismo. Y no es que usted no va a hacer, no se va a irar en un momento. Dice airado, pero no pequé, o sea que te va a llegar. Pero ahí es donde quiere Dios trabajar contigo. Y muchas veces Dios lo hace en tu propia casa.
Por eso la Biblia dice, los enemigos serán los de tu propia casa. A veces, esos mismos que van a la iglesia contigo de tu casa, oye, no se han convertido bien. Ellos están yendo y están sancochados ahí. Y van a la iglesia porque ya tú vas, y bueno, déjame ir con él. Pero no están convertidos. Cuando llegan a la casa, hermano, tú puedes estar en una administración gloriosa y ellos son los primeros que te quitan el gozo si tú te lo dejas quitar. Y ellos son los primeros que te hacen decir cosas que tú no quieres ni decir. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De ese tema hablaremos después un día de esto. Muy interesante ese tema sobre el cuerpo de muerte. Pero lo más importante ahora, que nuestra alma debe de ser crucificada en la cruz de Calvario diariamente. Por eso debe de tomar su cruz cada día y seguirlo. Y luego que usted lo haga, aleluya, entonces estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Dios me lo bendiga y me lo proteja. Biblia, tu manual. Sin Jesucristo no hay vida. Bendiciones.